Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 22 de agosto. Qué gusto que usted nos puede estar acompañando para poder analizar todas esas temáticas tan importantes que acontecen dentro de nuestra nación. Como ustedes saben, en las últimas semanas ya nosotros hemos comenzado a dialogar, hemos comenzado a analizar los criterios de los distintos candidatos presidenciales rumbo a las elecciones del año 2024. Y en este caso vamos a seguir conociendo sus perspectivas, qué es lo que la gente les ha comentado, sus oportunidades de mejora, aquellas deficiencias también que han logrado identificar y cómo esas deficiencias pueden ser solventadas. Pero sin más, nosotros lo estaremos dialogando con nuestro invitado estelar. Estamos hablando del candidato presidencial por el partido Nuestro Tiempo, Luis Parada. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado que usted nos pueda estar acompañando. Buenas noches, Fernando. Es un placer estar acá y un saludo para todos los televidentes. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y no hacemos esperar más a nuestra audiencia y entramos en materia con ese primer punto, con esa primera temática, que es que la gente quiere seguir conociendo como tal a los diversos candidatos y en particular a Luis Parada. Pero algo que muchos se preguntan también, mire, Luis Parada ya ha estado en política, sabe a lo que se está enfrentando, tiene las cualidades de un auténtico líder que puede dirigir a nuestra nación. Por favor. Pues mira, como bien dices tú, estuve durante un año involucrado en la política porque vi la necesidad de entrar a la política para poderle tratar de servir al pueblo salvadoreño en un momento en que vi un gran problema, una gran inestabilidad, una falta de rumbo que llevaba el país. El espíritu de servicio a la comunidad, al pueblo, lo he tenido desde siempre. Cuando era más joven, cuando tenía 18 años de edad, sí, que estaba en el bachillerato, tuve la oportunidad de ir a los Estados Unidos en un programa de intercambio estudiantil de un año, sí, y allá me entrevistó un periódico local y me preguntaron cuáles eran mis planes para el futuro. Yo les dije, yo deseo ingresar a la Fuerza Armada de El Salvador, a la Escuela Militar de El Salvador, porque en El Salvador los miembros de la Fuerza Armada tiene un papel importantísimo en el ejercicio del poder. En ese momento los presidentes eran militares. Entonces la Fuerza Armada tenía una participación de primera línea en las decisiones para el pueblo. Entonces yo dije, esa es una oportunidad para hacer lo más que pueda para la gente y por eso deseo ingresar. Entonces ese deseo de servicio, yo en efecto ingresé a la Fuerza Armada en enero de 1980. Estuve 14 años con 10 meses en la Fuerza Armada y ese deseo nunca se extingue. Nunca había deseado participar en la política porque la política no ha sido, pero no es que no debería ser, pero no ha sido algo abierto para gente buena, gente íntegra, gente con principios, para que se pueda ingresar. Pero al fin fue tanta la urgencia que vi yo hace 6 años que decidí ingresar a la política. Lo hice queriendo participar en el único vehículo viable que había en ese momento, que era uno de los partidos grandes de ese entonces. Pero me encontré con un ambiente, a pesar que a nivel de estructuras, a nivel de jefaturas intermedias, había una gran apertura para una participación más amplia. En el nivel alto, que es donde se tomaban las decisiones, en ese nivel lo que encontré fue ya un ambiente bastante cerrado. ¿Bastante tenso? No, cerrado, en el asunto que ellos ya habían tomado una decisión de quién querían que fuera el candidato a la presidencia. Y yo intenté llegar a la presidencia porque de la presidencia puedes tú ejercer el liderazgo para poder cambiar todo para abajo. Y yo lo que he tenido es experiencia de liderazgo. Después de haber ingresado a la Escuela Militar de El Salvador, 6 meses después,
obtuve una beca para ir a estudiar a la Academia Militar de Estados Unidos de West Point, que por excelencia, por esencia, su razón de ser es la educación para la creación de líderes verdaderos, pero que tengan integridad. Su lema es deber, honor, patria. Esas tres cosas que van juntas y nunca se separan, porque es la esencia del graduado de West Point, van de la mano. Uno no puede ser sin el otro. El deber, lo que uno tiene que hacer, el honor, la integridad, la verdad, y la patria, que el objetivo por lo que está uno en esto es por la patria, que es un concepto de todos los ciudadanos que viven en un país. Entonces ese liderazgo es el que yo pues deseaba poner en ese entonces en servicio del país, pero no se pudo, porque ya habían decidido quién querían que fuera el candidato, entonces por eso ni siquiera me inscribí. Pero usted no perdió de vista su objetivo tampoco. No, pero vi que era imposible hacerlo ni en ese momento y con ese partido político, y en realidad me causó mucha tristeza, porque yo tuve la oportunidad de decírselo a todo en una reunión que hubo en el volcán de San Salvador, en que tuvimos las 4 personas que estábamos queriendo participar en el proceso interno, en que les dije claramente a los miembros de la comisión política, a los miembros del consejo ejecutivo, al mismo presidente del partido, les dije, miren, en sus manos, porque lo que estaban considerando era la propuesta del candidato que ya había sido preseleccionado, de adelantar el proceso interno, la elección interna, 1 año, para que ninguno de nosotros tuviéramos la oportunidad de organizar una participación. Y él se venía preparando desde hacía años, tenía ya toda la estructura a su favor. Y yo les pedí que no tomaran esa decisión, y les dije, en sus manos está no solo el futuro del partido político, sino que el futuro del Salvador. Y miren qué tan cierto resultó siendo eso. Entonces hace 6 años yo vi esa necesidad de participar, y me entristeció mucho que las demás personas de la cúpula de ese entonces, de ese partido político, les interesaba principalmente sus intereses del pequeño grupo, no los intereses de la gran mayoría, ni de todo el partido, ni mucho menos del país. Sí. Y mire dónde estamos ahora. Entonces me entristeció y yo me retiré, no renuncié al partido inmediatamente porque tampoco les quería causar un problema. Esperé un tiempo prudencial y después no solo pues informé que no iba a participar en el proceso interno, sino que renuncié al partido. Entonces mi estadía en la política duró en realidad 5 meses, pero legalmente fui miembro de un partido político 1 año. Esa es la única experiencia política que he tenido, y en realidad me olvidé de volver a intentarlo. Las cosas pues han cambiado y ahora soy el candidato a la presidencia de la República por parte del partido Nuestro Tiempo. Y te digo, cuando me llegaron a plantear esta idea allá a Washington, me pareció que era necesario, dada la situación tan desesperada del país en varios campos, que era necesario que se participara para darle opciones, para darle alternativas, no solo diferentes, sino que mejores a la gente, de personas con integridad, con principios, con razonamiento, con estudios académicos universitarios, donde uno aprende a pensar con la cabeza, no con el bolsillo, ni con el impulso de ese momento, como lo hacen algunas personas para gobernar. Sí, claro. Que de verdad le interese la gente, ¿no? Y que le importe y que ame a su gente, que se considere el padre de toda la gente, no una persona que no le importa el sufrimiento de la gente, ni lo ve, y si lo ve, no le importa. Eso no es lo que se necesita. Es decir, si nosotros estamos hablando de un sistema de valores como tal, sí podemos establecer que Luis Parada tiene una formación militar, y en esa extensa formación militar nacional e internacional sabe cómo se maneja un Estado, sabe también cómo funciona la política, sabe de patriotismo, sabe de seguridad nacional. Claro, usted es un militar como tal. Entonces la gente aquí sí puede estar tranquila que Luis Parada tiene una gran formación como para poder ejercer el rol de presidente y ser ese auténtico líder que la nación necesita. Así es, y mira, y casualmente tú mencionaste el término seguridad natural, y la licenciatura que yo obtuve en la Academia Militar de West Point es precisamente en seguridad nacional.
¿Y qué significa eso? No es nada más la seguridad pública. La seguridad pública es un aspecto importante, pero no es solo eso. La seguridad nacional es aplicar diferentes disciplinas, específicamente la economía, ciencias políticas, relaciones internacionales, estudios militares y seguridad pública a cómo gobernar un Estado. Entonces yo desde que me estaba formando académicamente en la Academia Militar de West Point ya estaba aprendiendo a todos los diferentes elementos de cómo manejar un Estado. Luego, años después, obtuve una maestría en gobierno en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, y después mi especialización como abogado, que la hice también en la Universidad de Georgetown, donde obtuve un doctorado en Derecho, y una especialización en arbitraje internacional, y específicamente en defender a países, a estados, no necesariamente solo a gobiernos, sino que al Estado mismo, que había sido demandado internacionalmente por empresas multinacionales que han hecho una inversión de largo plazo en ese Estado, que por alguna razón ha fracasado y ahora están demandando al Estado porque ha incumplido reglas internacionales, ya sea en tratados internacionales o en contratos o en la ley de inversiones, y a eso le atribuyen sus pérdidas. Eso me ha dado a mí una oportunidad por los últimos 23 años de ver todas las fallas estructurales que han tenido estados en diferentes países, desde por ejemplo Argentina, que fue el primer caso en que yo trabajé defendiendo a la República Argentina, la República Venezuela, me tocó defenderlo en 2 casos, uno de acciones que se tomaron antes de la llegada de Chávez y otro después. Y ahí vas viendo tú cómo evolucionan, cómo implosionan los gobiernos y los estados por gobiernos que han sido populistas y que no se han interesado en realidad en resolver los problemas de largo plazo de sus pueblos. Además de eso, yo que te mencioné, he representado a Uruguay y a la República de Georgia, a la República de Guinea Ecuatorial. He estado en África muchas veces, viendo incluso asuntos fronterizos. Entonces, esa experiencia que he acumulado todos estos años, en realidad me hace sentir a mí que soy la persona quizás más capacitada para ejercer, poder asumir el cargo. Para asumir, no solo de los candidatos, sino que yo te diría que de las personas que están disponibles. A ver, entonces, como tal, usted nos está hablando de su formación militar, que tiene una alta formación política, y eso también para los amigos y amigas televidentes implica que Luis Parada tiene formación en geopolítica y geoestrategia. Quiere decir que entenderá la manera de posicionar a El Salvador ante los demás estados y cómo llevar las relaciones diplomáticas. Pero esto y más lo vamos a seguir conociendo tras nuestra siguiente pausa comercial. Regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y seguimos analizando esos diversos puntos para poder establecer si Luis Parada, como tal, candidato presidencial de nuestro tiempo, ha entendido las debilidades con las que cuenta la administración actual, ha entendido los problemas con los que está afrontando la gente y si ha escuchado o ha comenzado a escuchar las soluciones que emanan del mismo pueblo. Pero centrémonos en las debilidades estatales. ¿Ya las ha descubierto? Por favor. Mira, retomando el tema que mencionaste en el primer bloque, te diría que El Salvador tiene muchas fortalezas. A pesar de que es un país geográficamente pequeño,
es grande en lo que puede y lo que ha aportado. Incluso podemos hablar de una situación bastante estratégica, dado que tenemos la ventaja de tener salida al Océano Pacífico, tanto que otras naciones no tienen ni para uno ni para el otro lado. Sí, se puede aprovechar. Así es. Pero yo me refería también a, por ejemplo, el ejemplo que dio El Salvador, que fue el primer país donde un conflicto armado interno se solucionó con la mediación activa de Naciones Unidas en un acuerdo de paz que fue firmado por el secretario general de las Naciones Unidas, que fue después utilizado como ejemplo en otros países. El Salvador, el ejemplo de El Salvador, que fue un ejemplo exitoso en cómo terminar un conflicto que se podría haber prolongado por décadas más, innecesariamente se pudo terminar con la participación de las Naciones Unidas, pero con el apoyo bastante fuerte de otros países amigos, de un grupo de países que colaboraron como amigos del secretario general. Eso se ha replicado en otras partes y El Salvador ha sido un buen ejemplo. Hasta en el campo en que yo me muevo profesionalmente de arbitraje internacional, los primeros arbitrajes, los primeros 2 arbitrajes de El Salvador han sentado precedentes sobre decisiones con base a argumentos que nunca antes habían sido planteados o planteados con éxito en arbitraje internacional. Sí. Entonces El Salvador tiene bastante que ofrecer. A nivel geopolítico, su posición geográfica, el posicionamiento que ha tenido a nivel internacional precisamente por los acuerdos de paz, El Salvador podría estar teniendo una influencia mucho mayor de forma positiva. ¿Lo pueden convertir a nuestro Estado en un auténtico líder subregional o regional? Sí, así es, y hasta a ayudar a resolver problemas mundiales. El problema de la paz internacional que ha sido, por ejemplo, socavado desde hace más de un año por la invasión de Rusia a Ucrania, una invasión de agresión que está completamente prohibida en la Carta de las Naciones Unidas y hecha por uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Salvador podría estar tomando un papel mucho más activo, propositivo, para regresar la estabilidad que necesita la paz mundial. Que creo que, aportándole a lo que usted me está mencionando, que creo que es una deuda que El Salvador como Estado tiene. El hecho de todavía no haber conformado parte o no haber sido parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al menos de los miembros no permanentes. Sí, así es, sí, porque los miembros permanentes son 5 y ya están sellados desde que se fundó la... Pero sí, no, El Salvador podría, pero aún como nada más miembro de la Asamblea General, por ejemplo, El Salvador no solo, debe comenzar con su voto, pero cuando se abstiene, junto con otros países que son lo menos ejemplarizantes en democracia en el mundo, cuando El Salvador se abstiene, abdica un papel preponderante. Y lo que podría hacer El Salvador es ser más propositivo y actuar en sus relaciones diplomáticas de una manera consistente en respetar los derechos humanos y que se respete y se expanda, que se favorezca a opciones democráticas en los países en vez de opciones autoritarias. El Salvador ha desaprovechado esa oportunidad. Entonces El Salvador a nivel internacional podría hacer mucho más que no lo está haciendo. Ahora, cuando ya en esta segunda parte que me haces una pregunta de todas las fallas que existen actualmente y que está sufriendo el pueblo salvadoreño, con todo gusto podemos comenzar a platicar sobre eso. Es decir, ya ha mencionado que El Salvador sí está desaprovechando grandes oportunidades para posicionarse en la escena internacional como uno de los principales líderes regionales y como un actor fundamental, uno de los actores de la sociedad internacional fundamental para poder mediar diversos conflictos y poder, usted según menciona, tratar de fortalecer la paz en las diversas naciones. Entonces, ese es uno de los primeros puntos de mejora que tiene El Salvador. Enlazándolo con la otra pregunta es, ¿cuál es otro de los puntos de mejora, pero a nivel interno, que puede tener el Estado? No sé, vámonos al ramo primero de la seguridad nacional, con respecto a la eliminación o reducción de los mismos grupos criminales. Sí, mira, El Salvador tuvo muchas fallas después de la firma de los acuerdos de paz con gobiernos que de verdad
se conformaron con haber obtenido la paz, que quiere decir silenciar los fusiles que estaban disparándose entre salvadoreños durante 12 años de guerra civil, y se conformaron en tratar de obtener un crecimiento económico, pero que fue muy desigual, que benefició bastante a muy pocos, pero que dejó a un montón de gente estructurales, atrás. ¿no? Sí, las fallas estructurales que siempre han existido no fueron solucionadas por los gobiernos posteriores. Tampoco iban a ser solucionadas en los acuerdos de paz. El acuerdo de paz iba a reestructurar todos los desbalances políticos que existían. Debe establecer los mecanismos para poder comenzar a eliminar esas desigualdades, o al menos establecer una guía, ¿no? Sí, lo que hizo los acuerdos de paz fue lograr la reincorporación de los miembros del FMLN y sus aliados políticos, el FDR, a la vida nacional del La vida país. política. En la vida política, para que ellos pudieran ser partícipes de crear las soluciones. El problema es que ahí esas soluciones fueron muy pocas e insuficientes y solo terminaron favoreciendo a unos sectores y se olvidaron del resto de la gente. Entonces se creó pobreza, pero exclusión y resentimiento. Y a eso se aunan las deportaciones masivas que comenzó a hacer en los 90s el gobierno de los Estados Unidos de pandilleros que eran inmigrantes desde Estados Unidos para El Salvador, sin siquiera decir golpe avisa, aquí les estoy mandando pandilleros que son una estructura organizada que es básicamente un subgobierno que a base de chantaje, a base de violencia, a base de intimidación, controla territorios. Solo los mandó y no dijo lo que estaba enviando. Y el gobierno de El Salvador completamente se descuidó. Entonces aquí vinieron a encontrar... No se le prestó mayor importancia hasta que se convirtieron en instrumentos políticos. Bueno, hasta que se convirtieron en un problema. Sí. Primero, un problema... Que mermaron al mismo Estado. Dime. Que comenzaron a mermar al mismo Estado. Sí, claro, le empezaron a controlar los territorios. Ellos eran los que regían. Y empezaron, o sea, a través del miedo, a través del terror, a través de la violencia, ellos tenían controlado. El gobierno empezó solo a aplicar fuerza. Y eso no soluciona el problema. El problema de la delincuencia, especialmente el problema de las pandillas, no se va a solucionar con fuerza solamente. Es necesaria la fuerza, y a veces es necesaria la fuerza contundente, pero no es suficiente. Si no solucionas los problemas económicos, sociales de la familia y de la sociedad, esa exclusión, eso que la gente se vea tan empobrecida que no pueda darle de comer a sus propios hijos, que no les pueda dar la oportunidad que reciban una educación adecuada para que puedan ellos aspirar a trabajos decentes, con un sueldo decente. Si esa gente no tiene eso, ese es un caldo de cultivo para la delincuencia, y más a una delincuencia organizada como son las pandillas. Todo eso se descuidó y se ocupó solo la fuerza. Eso ha sido un grave problema que llevó a una situación de grave inseguridad que se hizo exponencialmente peor cuando el gobierno comienza a negociar con las pandillas. Y hablando de estas situaciones que ocurrieron en el pasado con respecto a las pandillas, vamos a ampliarlo. Tras la pausa comercial, regresamos con Criterios. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, y es que vamos a establecer el tema de seguridad como fundamental rumbo a las elecciones del año 2024. Algo que es innegable totalmente es que la ciudadanía tiene un cierto terror, tiene un cierto temor, porque está mencionando que los partidos de oposición probablemente van a llegar al poder, o en caso de llegar al poder, van a eliminar el régimen de excepción, y como muchos dicen, quizá hasta puedan liberar a las pandillas. Pero ¿cuál es la visión de los diversos candidatos? O en este caso, del candidato Luis Parada. Por favor.
Mira, la respuesta contundente a la pregunta de que al llegar a la presidencia vamos a abrir las puertas de las cárceles y sacar a todos los pandilleros que están allí, eso es falso. Nosotros no vamos a hacer eso, vamos a aprovechar que ya están ahí. Es propaganda oficialista. Sí, claro, eso es completamente falso. Los delincuentes, los que hayan cometido crímenes que sean demostrables, bueno, con el solo hecho de ser miembro de una pandilla, la pandilla ya han sido declaradas organizaciones terroristas, entonces la sola pertenencia activa en las pandillas ya es una asociación ilícita, una asociación criminal, y por lo tanto tienen que enfrentar a la justicia. ¿Las pandillas se van a quedar en las cárceles entonces? Los pandilleros, los criminales se van a quedar en la cárcel. Eso no va... Ni uno solo va a salir. No va a cambiar, ninguno solo. Y que van a enfrentar la justicia y van a recibir pues la sentencia que les dé un juez. Sí. No es tampoco que el presidente los va a tener presos toda la vida y va a echar la llave a la basura y lo va a dejar ahí 100 años, porque eso no es función del presidente, eso es función del sistema de justicia. Pero sí nos vamos a asegurar que ninguna persona que tenga cuentas pendientes con la justicia por delitos que haya cometido vaya a salir, que ni uno va a salir. Entonces esa es una preocupación falsa que la ha creado el mismo gobierno para hacerle ver que se necesita que el gobierno continúe. Eso es falso. Nosotros no vamos a sacar a ninguna persona que merezca estar en la cárcel, que sea pandillero. E incluso vamos a meter a los que no ha querido meter el gobierno, porque son con los que ha negociado, que son los liderazgos nacionales, la ranfla en las calles de las pandillas. O hemos visto que hayan sacado las fotos de los miembros de la ranfla en las calles de las pandillas capturadas. No, ellos están tranquilos. Recuerda que algunos están en Guatemala y en México. Así es, les han dado la oportunidad para que se vayan a Guatemala y a México. Y por cierto, para mala suerte del gobierno, al menos 4 de los que el gobierno ha sacado, incluso uno que lo sacó de la cárcel y lo sacó del país, ya están capturados en Estados Unidos. Uno de ellos está todavía en México, pero a punto de ser llevado a Estados Unidos, donde han contado toda la realidad del pacto que ha tenido el gobierno actual con las pandillas en sus primeros 3 años de gobierno. Así es que eso es otra cosa que con respecto a la seguridad. La segunda cosa que le quiero asegurar al pueblo salvadoreño es que nosotros vamos a mantener el nivel de seguridad que han tenido, gracias a Dios, desde hace año y medio, pero que va a ser construido bajo bases sólidas, fuertes. Y la fortaleza viene en la verdad, en que vamos a hablarle a la gente con franqueza, en qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer. Y vamos a buscarle soluciones de largo plazo, no soluciones cortoplacistas como se comenzaron a hacer gobiernos anteriores del 2012, de negociar con las pandillas para una reducción de homicidios a cambio de dinero, para poder ocupar eso como un arma electoral. No, nosotros no vamos a andar negociando con las pandillas beneficios, privilegios, mucho menos tratando de obtener votos a cambio de eso. Eso es ilegal. El mismo presidente les llamó 1000 veces malditos. Pero ¿cómo les puede maldecir 1000 veces a ellos cuando él está haciendo lo mismo y hasta algo peor? Y lo que es peor, con hipocresía, porque les está echando la culpa, los está metiendo a la cárcel a funcionarios de los gobiernos anteriores por hacer exactamente lo que él ha continuado haciendo. Entonces, esa es una falta de principios, eso no es hablarle claramente a la gente. Pero la sostenibilidad que le vamos a dar, o sea, sostenibilidad significa esto, que no sea algo, una llamarada de tusa que va a durar 2 años, 3 años y después se va a caer cuando nuevamente se caiga el pacto que tengan ahora, que desconocemos la naturaleza. Con las pandillas, con los liderazgos de las pandillas. Sí. Nosotros lo vamos a hacer porque como función del gobierno va a ser resolver los problemas de largo plazo, los problemas estructurales de la economía y de la sociedad salvadoreña para eliminar las causas de las pandillas. A ver, entonces, en resumidas cuentas, Luis Parada como candidato entiende perfectamente que ningún pandillero va a salir de las cárceles. Y en efecto, de llegar a la presidencia, al contrario de sacar a un solo pandillero, lo que va a hacer es intentar capturar
aquellos que, según usted menciona, la administración actual no ha querido capturar, es decir, a los restantes. Eso es como parte de su compromiso para seguir fortaleciendo la seguridad. Así es. Y si te digo, si México le regresa a El Salvador un pandillero, un líder pandillero de la ranfla, de las calles, que sea buscado por la justicia de Estados Unidos, que tenga una solicitud de extradición y se sigan los canales, nosotros no vamos a poner ningún obstáculo para que esa persona sea extraditada. ¿Se puede sistematizar en este caso el régimen de excepción, ya que mucha gente todavía considera, o sigue considerando en un porcentaje bastante alto, alrededor del 75-80%, que el régimen de excepción se va a mantener? Es decir, ¿puede existir un mecanismo para abandonar el régimen de excepción y que los beneficios del régimen pasen a ser ley como tal? Mira, una cosa, hay que aclarar dos cosas. Primero, que los pandilleros que ya están capturados, si el régimen de excepción lo quitara este gobierno mañana, sí, eso no significa que ninguno de esos pandilleros tenga que salir de la cárcel. El régimen de excepción en estos momentos ya no tiene nada que ver con los que ya fueron capturados. El régimen de excepción afecta a las nuevas capturas que se estén haciendo. Pero ¿qué pasa si el gobierno ya tuvo éxito en meter a la cárcel a la gran mayoría de las pandillas, sí, que ya se llegó, dicen que es el país más seguro de América Latina? Entonces ya desaparecieron las causas que originaron la necesidad de tener una suspensión temporal de las garantías constitucionales. La respuesta no te la voy a dar yo, la respuesta la tengo aquí en la bolsa. La Constitución. La da este librito que es la Constitución de la República de El Salvador. Y si buscan en el artículo número 31, les dice que cuando las circunstancias que motivaron que se suspendieran las garantías constitucionales hayan desaparecido, que es obligación, ya sea del Ejecutivo o del Legislativo o de ambos, si los dos participaron en que se suspendieran las garantías constitucionales, de suspenderlas inmediatamente. Entonces, obviamente, el gobierno tiene que explicar, nos tiene que explicar a nosotros antes de entregarnos el gobierno el 1 de junio del próximo año, por qué ha mantenido, cuál es la justificación de mantener un régimen que ya no responde a ninguna causa que existió hace año y medio, cuando a finales de marzo del 2022 los pandilleros, en reacción a la captura de líderes de la ranfla en las calles que fueron a una reunión con funcionarios del gobierno y fueron capturados. Así es. En reacción a eso fue que abrieron las válvulas y murieron 87 salvadoreños en 3 días, de una reunión fallida dentro del pacto que el gobierno mantenía con las pandillas. Entonces, que nos expliquen por qué ahora, tanto tiempo después de ese incidente, por qué es necesario. Y si no lo logran explicar, ese régimen de excepción es completamente innecesario. Otra cosa que es necesario explicar, y te voy a decir, no sé cuánto tiempo tenemos, pero... De hecho, ya cerrando este bloque. Tengo 30 segundos. Sí. El régimen de excepción, la gente cree que con eso está suspendida toda la Constitución. No. Lean el artículo 29 de la Constitución. Y en este momento solo son parte de 3 artículos, básicamente los que están suspendidos. Uno que es completamente innecesario, que es que autoriza al gobierno a escuchar las comunicaciones de todos los salvadoreños, incluso los opositores políticos, sin necesidad de una orden del juez. Son cosas que ya son innecesarias. Bueno, entonces vamos a continuar con el análisis y nos vamos a ir a una pausa comercial, pero no sin antes invitarlos, ya que la Asociación Ágape de El Salvador los está invitando a la 14ª Gran Rifa Ágape 2023, en el cual habrán diferentes premios por solo $2.50, es decir, el valor del boleto es de $2.50. ¿Y qué es lo que usted se puede ganar? Bueno, un primer premio que será un Hyundai Atos Fan del año 2024. El segundo premio será una motocicleta Yamaha y el tercer premio una estadía familiar en el Hotel Ágape, todo incluido para 4 personas, además de otros premios a los que usted podrá estar optando por ganar por el precio de solo $2.50. Pausa comercial y regresamos.
Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya que ya hablamos de seguridad, otro de los puntos fundamentales es de qué manera El Salvador va a fortalecer las relaciones con las principales potencias del mundo y, en general, con su principal aliado estratégico, que es los Estados Unidos. Para muchos, las relaciones mediante estuvo Donald Trump en el poder, o mediante los republicanos estuvieron en el poder, las relaciones fueron muy, pero muy fuertes. Se habían recuperado, mencionaban. Pero con la llegada de Joe Biden, por parte del Partido Demócrata, esto cambió, se debilitó. Entonces muchos están pensando, mire, ¿hay alguna manera de tratar de fortalecer las relaciones con nuestro principal aliado? Y principalmente, los candidatos de la oposición están considerando fortalecer las relaciones, no solo con Estados Unidos, sino con las demás potencias mundiales. Por favor, Luis, para... Mira, con Estados Unidos somos más que aliados. Habemos tantos salvadoreños que vivimos en Estados Unidos, que participamos desde Estados Unidos acá con nuestras familias en la vida del país. Y no solo enviando remesas, sino que ayudando al desarrollo de nuestras comunidades de origen, que nosotros somos mucho más que aliados, somos familia. Con Estados Unidos estamos unidos con lazos familiares. Sí. Claro que las relaciones tienen que fortalecerse. Mira, todo el mundo dice que Estados Unidos no tiene amigos, sino que tiene intereses. Eso no es totalmente cierto. Tiene intereses, pero también tiene algo más que son valores. Los valores, como por ejemplo el respeto al pensamiento, a la democracia. Una democracia que no solo signifique ir a elecciones, sino que haya libertad de prensa, que haya libertad de expresión, que haya una separación de poderes, que el Ejecutivo no controle todas las decisiones del país, que haya un sistema judicial independiente, que los diputados de la Asamblea Legislativa ejerzan su función de una forma independiente del Ejecutivo, incluso no solo independiente del Ejecutivo, independiente de sus partidos, que no sea una partidocracia ahí, sino que cada diputado pueda emitir su voto de acuerdo a su propia conciencia, representando a los votantes, que es a los únicos a quienes un diputado o una diputada se debe. Ese es un sistema de valores aunado al respeto a los derechos humanos que Estados Unidos tiene y que nosotros debemos de compartirlo. Entonces nos unen no solo intereses, que el interés principal de Estados Unidos con respecto a El Salvador en este momento es ¿por qué no decirte?, de un tema político. El gobierno del presidente actual está chantajeando al gobierno de Estados Unidos, lo está renteando, les está diciendo, si no... La vulnerabilidad que siente el gobierno de Biden es con respecto al tema migratorio, porque están llegando muchísimos inmigrantes de países latinoamericanos, incluso de nuevos destinos. Si dicen que la proporción de salvadoreños que son capturados al tratar de ingresar a la frontera ha disminuido, solamente porque los demás han aumentado más que El Salvador, pero siguen llegando bastantes salvadoreños. Pero lo que le dice el gobierno actual, el gobierno de Estados Unidos es, miren, si ustedes me presionan mucho políticamente por yo lo que estoy haciendo, lo que hice el 9 de febrero, lo que hice el 1 de mayo del 2021, de destituir inconstitucionalmente a los magistrados de la Sala Constitucional, el fiscal general, lo que hice después en septiembre sacando la tercera parte de los jueces, lo que estoy haciendo ahora con una reelección inconstitucional, si me presionan con esto, abro las válvulas de la migración para que salga otra gente ahí, les va a crear un problema político que es explotado por el señor Trump. Ese es el chantaje que hace el gobierno actual.
de llegar a la presidencia, estableceríamos una relación muy diferente, de respeto mutuo, por valores e intereses compartidos. El Salvador no debería tener un interés de estar exportando gente a otros países, desarraigarlos de sus hogares, con la esperanza de que estén enviando remesas. Mira, ahora las remesas son el factor económico número 1 de ingresos para la gente salvadoreña. Si no fuera por las remesas, El Salvador ya habría estallado completamente desde hace bastante tiempo. Que se considera un segundo Producto Interno Bruto. Sí. Perdón, un segundo presupuesto. Sí, así es, ¿no? Y ya superó las exportaciones. O sea, es una importancia tan grande. El Salvador no debería tener interés, pero no debería estar. Debería interesarse en que la gente se quiera quedar acá, que la gente sienta que sus hijos tienen acá un futuro. Y eso es lo que le queremos dar a la gente. Y eso no es por presiones de Estados Unidos. Es el deber de todo gobierno asegurarle a los habitantes de la República el goce de todos sus derechos, incluyendo el derecho pues, al trabajo, al bienestar, a la educación, a la salud. A ver, estamos hablando de que la economía, la carencia de empleo, es uno de los principales factores o una de las principales debilidades de la administración actual. Porque si nosotros estamos hablando de migración, si nosotros estamos hablando de fortalecer o cambiar las relaciones con Estados Unidos o guiarlas de una manera diferente, eso implica también que, sí, es cierto, la migración por violencia se ha reducido, pero recordemos que estadísticamente eran dos factores, por violencia y por carencia de empleo. Nos hemos quedado con la carencia de empleo. ¿Usted entonces considera que todavía como El Salvador, como Estado, como nación, tenemos las capacidades, tenemos los recursos para generar miles de fuentes de empleo? Así es. ¿Se puede? Así es, se puede. Mira, primero, con solo tener cierta planificación estratégica, para ver qué tipo de empleo podemos traer al país con las situaciones que tenemos, pero también modificar nuestro currículum educativo a efecto de que nuestros jóvenes salgan con conocimientos mejor preparados, de una forma más técnica, para que podamos incentivar que se vengan para acá, para El Salvador, empresas que necesitan una mano de obra más calificada, más técnica, que no la tenemos en ese momento y se están yendo a otros países. A ver, entonces usted se está centrando en dos puntos, porque una cosa es empleo y otra cosa es empleabilidad. Usted quiere crear la fuente de empleo, pero no se puede llenar una plaza si nosotros no contamos con gente o con jóvenes como tal que tengan todos los requisitos que se piden. Entonces usted está centrado en darle las herramientas de empleabilidad para que puedan asumir esa plaza de empleo. Así es, pero también crear incentivos para que las empresas vengan. Desde luego. Y la inversión desde el exterior para El Salvador ha disminuido y ahora es negativa. Hay más inversión que está saliendo de El Salvador que la que está entrando. Y eso es preocupante porque lo que necesitamos en realidad es que la economía crezca. Y lo que está haciendo es que la economía se está contrayendo porque hay una falta de confianza, porque hay una falta de seguridad jurídica al tener un gobierno manejado por una persona que en realidad no sabemos si es el presidente o si es su asesora venezolana, pero alguno de ellos una persona está manejando, o un poquito de personas, pero en el Ejecutivo está manejando todo lo que pasa en El Salvador. Y a capricho, cuando ven, por ejemplo, que salen a expropiar a un expresidente sin decir cuál es la evidencia de corrupción por la que están expropiando todas esas propiedades, eso causa una enorme inestabilidad jurídica. Necesitamos restablecer el Estado de Derecho. Eso es lo que nos falta para atraer la inversión extranjera. Y ahora, para ir con las conclusiones del programa y ver qué es lo que sigue en los próximos meses para Luis Parada, primero nos vamos a una pausa comercial. Regresamos con Criterios. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y es que a fin de cuentas, después de haber analizado, en primer lugar, cómo se van a llevar las relaciones diplomáticas con las diferentes potencias, también los puntos de mejora respecto a la situación de seguridad en El Salvador,
y a que El Salvador sí tiene recursos y sí tiene grandes oportunidades de mejora respecto a crear empleos y dar empleabilidad, ¿qué es lo que se viene para los próximos meses para el candidato presidencial Luis Parada? Por favor. Pues mira, quisiera completar sobre el punto anterior algo, porque solo hablamos de las relaciones con Estados Unidos. Tenemos que fortalecer las relaciones con los otros países diplomáticos del mundo. Nuestra relación no tiene que ser nada más con un país, sino que con varios. Empezando pues por nuestros vecinos centroamericanos. Estamos muy contentos de que ahora en Guatemala ya va a haber un gobierno no solo democrático, sino que dedicado en su lucha contra la corrupción, que nosotros compartimos. Sí. La importancia de erradicar la corrupción como uno de los temas principales. Compartimos lazos, sueños, visión, ¿no? Así es, ¿no? Que eso es lo que vamos a dedicar también gran parte de nuestro, y nos alegra que va a haber ya un vecino que lo comparte también. Pero con otros países democráticos afuera de la región también, la Comunidad Europea, el Reino Unido, países en Sudamérica con que compartamos los mismos ideales. Vamos a fortalecer las relaciones con esos países y nos vamos a distanciar de países que están completamente violando los derechos humanos, como por ejemplo Rusia en este momento. Vamos a dejar de abstenernos en las votaciones sobre la invasión, sí. Y vamos a apoyar completamente al pueblo de Ucrania que está siendo masacrado, bombardeado por cese del fuego. Ahora, ¿qué estamos ahora? Ahora estamos pues calentando motores, preparando la estructura, pero principalmente hemos estado escuchando a la gente. ¿Sí? Cuando el día de la elección interna, el 15 de julio, nosotros no fuimos a un hotel capitalino con un montón de gente, fuimos a una comunidad marginal, en una zona muy vulnerable, que se inunda cada vez que hay unas lluvias fuertes, a platicar con la gente, a escucharlos, y no en un meeting a decirles lo que nosotros queremos decirles, a escuchar sus problemas. Ahí escuchamos directamente de gente que no saca en el día lo que necesita para comer, ni siquiera ese mismo día, mucho menos para el día siguiente, que tiene que dejar de comer un tiempo o 2 tiempos de comida. La madre, porque muchos de esos hogares también son hogares en que al frente no hay un padre y una madre, solo hay una madre, que la madre deja de comer porque coman sus hijos. Gente tan vulnerable. Entonces, por ellos, por gente que ha sido capturada injustamente por el régimen de excepción. Yo el domingo pasado estuve hablando con los familiares de 4 de los 5 detenidos de Santa Marta, que están detenidos injustamente por su oposición a la minería metálica, que por cierto el gobierno quisiera traer si es reelegido inconstitucionalmente. Nosotros estamos comprometidos con esa gente. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es energizarnos, obteniendo energía, pero de hablar con la gente y de ver sus problemas y de ver lo necesarios que somos nosotros para ofrecer una alternativa real a solucionarle los problemas de la gente. Y eso es lo que te digo. Yo estoy muy feliz de estar participando en este proceso porque me está enriqueciendo personalmente para ayudarle a la gente que más lo necesita. Que desde luego es lo más importante, solucionar los problemas de la gente de la mano con la gente. Luis Parada, se nos ha terminado el tiempo, pero no nos vamos sin antes agradecerle por haber traído sus diversos criterios respecto a cómo se deben manejar las relaciones exteriores y las oportunidades de mejora del Estado salvadoreño. Muchas gracias y un saludo para todos los televidentes, y aquí vamos a estarnos viendo bastante por los siguientes meses y luego por los siguientes 5 años. Bueno, y aquí le estaremos esperando. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.